Cuando empezó a circular en TikTok un video en el que un usuario mostraba y analizaba un PDF de los Epstein Files, parecía una escena sacada de una película de terror. Ese documento, lleno de franjas negras de censura, hablaba sobre radiofrecuencia y niños como posibles sujetos de estudio en experimentos. Con eso, el caso Epstein volvía a aparecer en redes como algo todavía más siniestro y terrorífico. Lo que casi nadie explicaba en esos videos es que ese PDF no salió de una filtración rara ni de un foro anónimo. Está en una página oficial del gobierno de Estados Unidos, dentro de una biblioteca online donde subieron los archivos del caso Epstein. En este primer tramo no vamos a sumar otra teoría. Vamos a hacer algo más simple. Tomar el documento, que es el EFTA 0008-0475, tal como aparece en esa web oficial. Ver qué dice y qué no dice, y recién después preguntarnos por qué un documento que habla de experimentos con niños y radiofrecuencia terminó para miles de personas pareciéndose más a un videojuego de terror que a un expediente judicial. Cuando se lee este documento sin mucho de lo que se comenta en TikTok, lo que aparece no es un protocolo de laboratorio ni un estudio clínico, sino una carta de denuncia enviada a un fiscal de Nueva York. Quien escribe esta carta acusa a una familia específica de liderar una red de prostitución, abuso infantil y tráfico sexual a la que llama Ashley Madison Network, y vincula a esa red con personas del entorno de Epstein. Según la carta, esa organización usaría muchos departamentos y propiedades para alojar a personas transmisoras. ¿Qué quiero decir con esto? Gente que tendría equipos de radio instalados. Estos equipos se supone enviarían señales de radiofrecuencia, audio y video que interferirían con el sistema nervioso central de las víctimas, combinadas con técnicas de condicionamiento para provocar alucinaciones táctiles, auditivas y visuales. El autor dice de forma directa que este método se usa extensamente para abusar de niños. También describe la forma en que, según él, funciona esta tecnología. Habla de una técnica de radioaficionados, ham radio, en la que se graba a una persona cerca de un transmisor y luego otras personas que escuchan esa señal empiezan a sentir sensaciones parecidas a las de la grabación. Así, quienes reciben la transmisión creerían que escuchan voces o que están teniendo interacciones sexuales con alguien, cuando en realidad están siendo manipulados a distancia. En otra parte, la carta afirma que esta misma tecnología se usó para comunicarse con Jeffrey Epstein y acosarlo mientras estaba en prisión. Dice, literalmente, que empujar a la gente a cometer una autoeliminación es una práctica común con estos transmisores. Esto está escrito tal cual en el documento, pero hasta ahora no hay otros archivos públicos que confirmen que ese acoso haya ocurrido así. La carta no está presentada como un informe oficial del FBI ni como un documento técnico firmado por una institución. No queda claro quién es la persona que la escribe más allá de su relato en primera persona. Por eso no se puede tomar como una verdad ya comprobada, sino como una denuncia que llegó a manos de las autoridades y quedó archivada dentro de los Epstein Files. En el tramo final, el texto suma más elementos. Habla de empresas, de capitales privados que supuestamente manejan el dinero de esta red. Habla de acumulación de departamentos y bienes raíces y también de los papeles de Panamá. Y asegura que en uno de los pisos del edificio hay una computadora con una gran biblioteca de contenido XXX infantil, similar a la que usaba Epstein como material de chantaje. También afirma que varias personas ricas y conocidas, que fueron amigas de Epstein, seguirían involucradas en esta organización, aunque muchos de sus nombres aparecen tachados. Dentro de este PDF no hay planos de laboratorios secretos ni descripciones core. Lo que genera terror es esa mezcla de abuso de menores, manipulación del sistema nervioso, referencias directas a Epstein y un montón de nombres más y datos tapados en negro. El resto, las imágenes mentales de mazmorras y escenas de videojuegos,
las completa internet cuando se encuentra con una carta así dentro de los archivos de Epstein. En varios correos se le propone a Epstein financiar estudios con niños autistas para medir cosas como la telepatía o habilidades mentales raras. Los autores hablan de chicos que, según ellos, podrían sentir o adivinar cosas sin que nadie se las diga. En psicología, a algunos de esos chicos se los describe como savants. Un savant es básicamente alguien que tiene una discapacidad o un trastorno de desarrollo, pero al mismo tiempo una habilidad casi prodigiosa en algo muy específico, como por ejemplo la memoria, el cálculo o la música. La idea de estos proyectos era observar a niños con autismo que, según quienes escriben, tendrían capacidades especiales para percibir cosas a distancia. Usan la palabra psi para referirse a poderes mentales tipo la telepatía o la clarividencia, pero envueltos en un lenguaje que intenta sonar académico. En uno de estos textos se plantea estudiar a un niño autista que, según su entorno, puede saber qué está viendo otra persona sin que se lo digan. En otro se habla de un registro de más de 300 savants y se dice que un pequeño porcentaje tendría habilidades de tipo telepático. Incluso se menciona el caso de una niña con autismo severo que, según el autor, estaría conectada mentalmente con su terapeuta. En varios correos aparece el nombre de Deepak Chopra. Para quienes no lo conozcan, Chopra es un médico y gurú muy famoso de la autoayuda y la espiritualidad que mezcla ciencia con meditación y discursos sobre la conciencia. En los archivos se lo ve escribiéndose seguido con Epstein. Coordinan visitas, se mandan artículos y comparten propuestas de investigación sobre mente y conciencia. No hace falta memorizar cada número de documento ni cada apellido para entender la idea de fondo. Lo que aparece es un círculo de gente con mucho prestigio, hablando con naturalidad de usar a niños autistas o savants como casos interesantes para estudiar telepatía y fenómenos mentales extremos. Mientras más documentos se leen seguidos, más clara queda la idea: la infancia como terreno de prueba. A esto se suma otra observación que se repite en varios reportes: la eugenesia. La eugenesia es la idea de mejorar la especie humana, controlando quién tiene hijos con quién, promoviendo a los que son considerados mejores, entre comillas, y frenando a los considerados peores, también entre comillas. En el caso de Epstein, distintos artículos y testimonios lo describen fantaseando con un plan muy concreto: sembrar la humanidad con su propio ADN en su rancho de Nuevo México. La idea era que allí hubiera muchas mujeres embarazadas al mismo tiempo con su material genético, casi como si fuera una granja de reproducción humana. Según esos relatos, Epstein hablaba de crear una nueva generación de personas mejoradas gracias a sus genes, mezclando conceptos de genética, futuro de la humanidad y poder económico. Incluso se mencionan espacios del rancho diseñados casi como un templo, que algunos vinculan a estas fantasías de dejar una marca genética en la historia. Aunque esa fantasía no aparezca escrita en un formulario prolijo como el EFTA 00080475, forma parte del mismo universo mental que vemos en los otros documentos. El cuerpo de otros, sobre todo mujeres y menores, visto como materia prima para proyectos biológicos, psicológicos o espirituales. Todo dentro de un mundo donde el poder y la plata parecen alcanzar para comprar casi cualquier experimento. Cuando juntamos todas estas piezas, el patrón se vuelve evidente. La infancia se repite como campo de pruebas, a veces con lenguaje de ciencia y conciencia, otras con palabras como telépata, savant o eugenesia. Pero el mensaje final es el mismo: adultos con dinero y prestigio que proponen usar cuerpos y mentes infantiles como material de ensayo, sin que esos niños tengan voz ni capacidad real de decir que no. Para entender por qué tanta gente compara el caso Epstein con Outlast, primero hay que explicar qué es Outlast para quienes nunca lo jugaron.
Outlast es un videojuego de terror en primera persona. El protagonista es un periodista que entra con una cámara a un hospital psiquiátrico aislado, manejado por una corporación que hace experimentos ilegales con los pacientes. Mientras vas jugando, caminas por los pasillos oscuros, ves los cuerpos mutilados, laboratorios improvisados y habitaciones destrozadas. En el camino vas encontrando documentos internos de la empresa que hablan de mejorar la mente, liberar el potencial humano y explorar nuevos límites de la conciencia. Pero lo que ves en pantalla son torturas y pruebas médicas extremas. Desde afuera puede sonar a un juego más de terror, pero el miedo central de Outlast es otro. La idea de que una organización poderosa use a personas vulnerables como conejillos de indias y lo esconda todo detrás de informes técnicos, firmas y sellos. Cuando mucha gente se topa con los archivos de Epstein, se siente algo parecido. No porque los PDFs describan exactamente las mismas escenas que el juego, sino por el clima que generan. Documentos que hablan de telepatía en niños autistas, ideas de centros de investigación financiados por millonarios, fantasías de mejorar a la humanidad con ADN de una sola persona y textos como este documento en específico que cuenta una red de abuso de menores usando radiofrecuencia como si fuera un dato más en una carta. Ahí es donde Internet empieza a decir: esto parece Outlast en la vida real. Los gamers que conocen el juego ven en estos textos el mismo esquema que en el manicomio del videojuego. Personas frágiles, una élite con poder y un discurso de ciencia y progreso que sirve para tapar el daño. Los que no conocen Outlast, pero consumen los videos y comparaciones, se quedan con una idea más cruda, que los Epstein Files hablan de experimentos y abusos tan extremos que parecen sacados de un juego de terror, aunque los documentos no describen literalmente laboratorios subterráneos ni las mismas escenas que se ven en Outlast. Para la gente que no comparte ese código gamer, vale aclarar algo. Las semejanzas con Outlast no tiene que ver con que los documentos describan las mismas escenas gráficas que el juego. Tiene que ver con el esquema que se repite. En ambos casos, alguien con poder propone experimentar con personas vulnerables, pacientes, mujeres, niños, y se apoya en palabras como ciencia, conciencia, genética o potencial humano para que pareciera aceptable. Por eso, para muchos usuarios, Outlast funciona casi como un espejo. No es una prueba de lo que pasó en la vida real. Es la ficción que usan para ponerle imagen y narrativa a algo que en los documentos aparece escrito en tono frío y burocrático, pero que cuando se lee con calma, ya es lo suficientemente perturbador sin necesidad de agregarle monstruos ni efectos especiales. Al final, todo este recorrido nos lleva siempre al mismo límite. Por un lado, están las cosas que se pueden mostrar con un PDF, con un número de archivo y con el sello de una institución. Por otro, lo que Internet suma encima con teorías, miedos y comparaciones. Los documentos de la biblioteca del caso Epstein se pueden bajar, leer y citar. Ahí vemos textos que hablan de menores usados en contextos de abuso, proyectos de telepatía en niños autistas, ideas de centros de investigación financiados por millonarios y una red de gurús y científicos moviéndose alrededor de Epstein. Todo eso está escrito, no hace falta inventarlo. Lo que esos PDFs no hacen es completar todos los huecos. No dicen qué pasó exactamente en cada lugar, ni confirman que todos los proyectos se llevaron a la práctica. No describen mazmorras calcadas a las de un videojuego de terror, ni cámaras de torturas detalladas paso a paso. Esa parte, ese salto del papel al laboratorio sádico, lo pone la imaginación colectiva, alimentada por años de películas de terror, videojuegos y foros. Leer estos archivos con cabeza fría es aceptar dos cosas al mismo tiempo: que lo que ya está probado es gravísimo, sin necesidad de exagerarlo, y que al mismo tiempo las franjas negras, las páginas faltantes y los proyectos que quedaron en ideas dejan preguntas que probablemente nunca se responderán del todo. Entre lo que podemos sostener con un número de documentos y lo que solo existe en hilos virales, hay un abismo.
Trabajar con estos archivos es tratar de no confundir una cosa con la otra. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.